La actividad económica creció un 1,1% en el mes de diciembre. La cifra ha sorprendido a los economistas y también a los expertos, quienes esperaban cifras negativas como consecuencia del estallido social que vive el país. La minería, la construcción y la industria manufacturera fueron algunos de los sectores que tuvieron una mayor alza. Vamos a analizar de inmediato este escenario económico junto a George Lever, director del Centro de Estudios de Economía Digital. George, bienvenido a Canal 24 Horas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Lo primero es preguntarle, ¿usted es de los que está sorprendido con este crecimiento del 1,1 en diciembre? Yo creo que hay motivos para sorpresa, yo creo, para todos, ¿eh? El tema es cuáles son los elementos que sorprenden, qué hay detrás de la sorpresa. Yo creo que eso es lo relevante. La cifra es mejor de lo que se esperaba, efectivamente, eso es indudable, y empieza a mostrar recién, digamos, algunos signos positivos luego del 18 de octubre. Esta cifra permitió cerrar la correlación del año y determinar que Chile creció un 1,2 durante el 2019, lo cual es muy poco si lo comparamos con otras estadísticas. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que tuvimos un año hasta septiembre relativamente modesto y un último trimestre que fue muy negativo, o sea, muy por debajo de cualquier expectativa previa, y por lo tanto, bueno, yo diría que las expectativas en general se fueron ajustando durante el año, ¿eh? O sea, nos dimos cuenta como economía que la velocidad de crecimiento, el consumo, la inversión, estaban todos teniendo desempeños inferiores a lo que se había proyectado originalmente. Y luego, bueno, el último trimestre saca totalmente de trayectoria y hace que el resultado sea aún más bajo de lo que se pensaba. ¿Pero Chile está creciendo poco o es lo que crece un país que está en vías de desarrollo como el nuestro, que tiene un per cápita sobre los $25.000? Bueno, analizar a Chile ahora es complejo porque hay que tratar de aislar los efectos de la circunstancia que estamos viviendo, la coyuntura particular que nos toca, pero si lo vemos antes de eso, evidentemente hemos perdido capacidad de crecimiento, el crecimiento potencial se ha ido revisando a la baja en los últimos años y por lo tanto somos efectivamente una economía que tiene menos capacidad de crecimiento de la que pensamos que íbamos a tener hace 5 o 10 años atrás. Eso es efectivo. George, dentro de lo exiguo que fue el IMASEC 1,1, lo que más destacó fue la minería, que creció 3,7% en el mes de diciembre. ¿Por qué pasó esto? Algunos dicen, bueno, es diciembre porque hay metas de cumplimiento, hay bonos que se pagan, o es la minería de por sí que tiene más fuerza. Yo creo que la minería tiene una circunstancia favorable, venía con un escenario de precios relativamente bueno, lo que implicó inversiones, cuando los precios internacionales son buenos y existe expectativa de que se van a mantener buenos. Eso genera inversión. Hay que recordar que la minería básicamente opera con una señal de precios que es un precio de los mercados internacionales, es decir, la minería produce todo lo que es capaz de producir a un determinado precio. Las leyes de mineral puntualmente en diciembre mejoraron, eso ayudó también a que la producción, el valor agregado de la actividad fuera más alto, y por lo tanto yo diría que está en un escenario relativamente, se venía recuperando además de algunos meses que no fueron muy buenos, se normalizó la producción en definitiva. Yo creo que eso afectó positivamente y si vemos, recién se hablaba, digamos, de que los otros dos sectores que habían aportado eran la construcción y la industria. Bueno, de hecho, los segmentos de esos dos sectores que aportaron al crecimiento fueron construcción de obras mineras y industria en equipos básicamente para la minería también. Es decir, la influencia de la minería durante diciembre fue absoluta. O sea, gran parte de esta sorpresa de la que hablábamos al inicio tiene que ver con la influencia que tiene minería, que por lo demás es un sector que tiene alguna independencia o no es tan permeable a la coyuntura social que está viviendo Chile. Está más bien conectado a los mercados internacionales y a sus leyes de mineral que a la demanda interna. Por lo tanto, yo creo que eso marca una diferencia entre ese tipo de sectores y los sectores que están conectados con demanda y que siguen todavía teniendo cifras negativas. ¿Y para la minería se viene un buen año? Se lo pregunto porque las cifras del cobre están por arriba, otro día por abajo, están muy sujetas a la volatilidad del mundo, a los pactos comerciales, al coronavirus, se ve afectado por todo. Sí, desde el punto de vista productivo, en términos de cantidad, va a ser un año relativamente bueno, mejor que el año pasado. Y desde el punto de vista del desempeño en términos de las exportaciones, por ejemplo, eso va a depender mucho del precio y el precio hoy día tiene un nivel de incertidumbre importante porque está el factor de riesgo del coronavirus de China que está afectando tanto el tipo de cambio como el precio del cobre y por lo tanto ahí hay algún nivel de incerteza respecto a lo que puede pasar en el próximo trimestre. Se espera que el primer trimestre sea la víctima en términos de precio del cobre y que después se recupere, pero también hay un nivel de incertidumbre. Y a nivel país, usted de los que mira el mes de marzo con escepticismo, hoy día leía en los diarios, muchos analistas dicen, bueno, en marzo la cosa se pone color de hormiga. ¿Es tan así?
Yo creo que marzo naturalmente, simplemente por el aumento, la vuelta a la actividad normal de muchas actividades, incluyendo la educación, en forma crítica, es un mes que se espera que sea complejo. Pero además ha pasado un poco lo que tú mencionabas recién, es decir, se ha ido generando en estos últimos, sobre todo este último mes o 15 días, han ido creciendo los temores respecto a lo que pueda pasar en marzo, y eso de alguna forma va alimentando más expectativas y, bueno, finalmente no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero no cabe duda de que va a ser un mes especial, va a ser un mes complejo, luego de haber tenido un enero-febrero relativamente normal. Las cifras de hecho que vimos probablemente van a mejorar durante enero y febrero, y bueno, en marzo la verdad es que no somos capaces de hacer proyecciones. ¿Chile escapó ya del fantasma de la recesión técnica o todavía está allí a la vuelta de la esquina? Yo creo que es una latencia en un año con tanta incertidumbre. Por ahora, en el escenario que tenemos hoy día, se ve poco probable que pueda ocurrir, pero lo que tú decías recién, o sea, marzo va a marcar también un punto de inflexión importante respecto de lo que viene para los meses siguientes, y eso va a abrir o no la posibilidad de que entremos en un escenario de ese tipo. Por ahora lo podemos descartar, pero teniendo presente, digamos, que a partir de marzo, no solo marzo, sino que, bueno, luego viene el plebiscito en abril, es un año con muchas elecciones, en fin, va a ser un año con mucho movimiento político-social, y eso genera, evidentemente, de nuevo incertidumbre respecto de qué puede pasar en términos de proyecciones. Y esos cambios en la regulación de nuestro país, ¿cómo van a afectar la economía? Porque no solamente el cambio constitucional, también se está debatiendo un cambio en el sistema de pensiones que podría afectar directamente los empleos en Chile. Yo creo que lo más importante por ahora es analizar el mercado laboral. Efectivamente, ahí están pasando muchas cosas. Están pasando cosas a las que no estamos habituados. Por ejemplo, se perdieron más de 300.000 empleos en diciembre producto de términos de contrato informados a la Dirección del Trabajo. Y sin embargo, la tasa de desempleo no aumentó de forma significativa, lo que indica que esos 300.000 puestos al menos, porque pueden haber habido muchas otras desvinculaciones no por la vía contractual, esos 300.000 empleos de alguna forma tienen que haber ido a otra forma de ocupación. Y la percepción en general que existe es que una parte importante se ha ido a actividades relativamente informales, como comercio. Hemos visto mucho comercio ambulante que ha proliferado como no lo veíamos hace muchos años atrás. Y por otro lado también se ve un aporte importante de las plataformas digitales en términos de transporte de personas, de pasajeros, como Uber y otros competidores, última milla de comercio electrónico como Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, en fin, Airbnb, en fin, hay muchas plataformas que básicamente no tienen grandes barreras de entrada y por lo tanto una persona que pierde su trabajo en determinado segmento se puede reemplear rápidamente y aparecer en las encuestas de trabajo como empleado, y por lo tanto eso contiene que la tasa de desempleo no se dispare. Eso es muy interesante. Yo creo que dado los cambios que vienen, además el tema de las pensiones entre otros, va a ser tal vez uno de los temas más importantes que tenemos que tener en mira durante todo este año para entenderlo bien y para saber las implicancias que puede tener todo lo que está pasando en términos de nuestro mercado laboral. ¿Cuál es la proyección que se puede hacer para el dólar, que también ha estado muy sujeto a los vaivenes, pero sin embargo ayer bajó una vez que se conocieron estas cifras del IMASEC? ¿Dónde se debería estabilizar en este 2020? ¿En torno a qué precio? Bueno, si hay incertidumbre respecto a las variables macro, las variables reales, la proyección del dólar siempre es la variable, yo diría, más difícil de proyectar porque está sujeto a demasiadas fuerzas que provienen tanto de condiciones internas como externas, y circunstancias como lo que está pasando hoy día en China, que es un fenómeno de salud pública y que está afectando variables económicas directamente. Por ahora yo creo que existe consenso que entre los 760 a 790 pesos está relativamente el equilibrio de corto plazo con las circunstancias conocidas hoy día, hasta los 800, digamos, en caso de que se agrave la situación de China. Pero ese margen que estamos viendo hoy día en el mercado es un margen que se puede romper dependiendo de nuevo de lo que pase tanto internamente como con otras variables externas. Nosotros tenemos un proceso político en Estados Unidos, elecciones, en fin, el impeachment, etcétera. Hay muchas variables que están jugando hoy día. ¿Pero debería retomar el Banco Central su intervención al dólar, que está pausada por ahora? Yo creo que
la situación se va hablando día a día. Si uno mira lo que pasó ayer, bueno, eso le quita presión a esta potencial necesidad. Si el dólar vuelve a escalar hacia los límites de los 800 pesos, desde 800 pesos hacia arriba, evidentemente que se hace mucho más probable que el Banco Central tome medidas. ¿Cuánto cree usted que va a crecer Chile en el 2020? Tenemos las proyecciones del Banco Central entre 0,5 y 1, el gobierno habla de un 1,3. Usted como economista, ¿qué le parece? Estamos centrados en 1% aproximadamente, es lo que, de nuevo, con un rango inusual de volatilidad para hacer esa proyección o de imprecisión en la proyección, pero hoy día estamos centrados en el 1%, nos parece razonable como un equilibrio de factores tanto a favor como en contra de crecimiento para 2020. ¿Y lo que ha pasado en nuestro país, este llamado estallido social, ha afectado la capacidad de otros de venir a invertir a Chile? ¿Se ha notado que hay menos interés en estar en nuestro país? En general, los inversionistas en el discurso han sido bastante positivos respecto a la situación de Chile. Básicamente no han cambiado la visión que transmiten al menos respecto a la situación de riesgo en nuestro país. En términos de inversiones, en el margen, vamos a empezar a ver las cifras ahora, seguramente han habido, tal como ha pasado con los proyectos locales, han habido proyectos que se han congelado o que simplemente se han dejado para más adelante y probablemente en la capa menor proyectos que se han cancelado definitivamente, pero en el margen yo creo que eso ha estado pasando tanto interna como externamente, eso es algo que tenemos que asumir. Para bien o para mal, digamos, es simplemente un dato frente a una situación como la que estamos viviendo. ¿Y qué estímulo hace falta para dinamizar un poquito más la economía? Hemos visto algunas cosas que han salido desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía para estimular las pymes, pero parece no ser suficiente. Veíamos recién una nota de turismo, enero fue un desastre para casi todos. Sí, yo creo que de hecho el sector turismo debería empezar a tener mejores cifras de aquí hasta fin de la temporada por lo menos. Yo creo que las políticas van en la línea correcta. Efectivamente es emprendimiento y es empleo lo que hay que fortalecer en el corto plazo. En el caso de emprendimiento y de pymes, toda la estructura de apoyo que tiene ese ecosistema, el acceso al financiamiento, por ejemplo, es crítico y el régimen de pago, el financiamiento que ya está tomado cuando existen, por ejemplo, periodos donde una empresa, un pequeño comercio deja de hacer ventas, por ejemplo, porque está forzosamente cerrada su negocio. En ese caso yo creo que hay que apuntar las políticas a aliviar esa situación, sobre todo financiera. En el empleo hay muchísimo que hacer. Si estamos viendo que las plataformas digitales están apoyando, yo creo que hay que fortalecer ese escenario dentro de un esquema donde se cumplan con las regulaciones y la seguridad que tienen que prestar estos servicios y luego pensando un poco más en nuestra capacidad de crecimiento, hay que ligar de alguna forma estos esfuerzos también a los temas de innovación. No hay que dejar nunca de lado innovación porque hoy día están pasando muchísimas cosas en el mundo más allá de lo social en materia de cambio tecnológico y de hábitos de consumo y de trabajo. Y por lo tanto hay que tener una mirada en eso también, aunque en el cortísimo plazo pareciera ser no lo urgente, sin duda que es un buen momento para aprovechar estos movimientos que tenemos hoy día para fortalecer también nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo. George, y más allá de nuestra coyuntura político-social que estamos viviendo y de los problemas que tiene Chile, ¿cómo está el barrio? ¿Estamos en un barrio que está bien en este 2020? Bueno, yo diría que América Latina siempre finalmente termina por generar un promedio relativamente estable. Estable en el sentido de que no cambia mucho entre un año y otro. Lo que cambian son los actores. Hay actores que van tomando la posta, algunas de crecimiento, otras de más complejidad. Siempre tenemos el caso de Venezuela ya que se ha convertido en una constante a la que nos acostumbramos. Yo creo que es un año desafiante en general. La situación externa hoy día venía mejorando y eso ayuda a varias economías latinoamericanas que son exportadoras de recursos naturales igual que Chile. Hay algunas que han empezado a tener también síntomas sociales, como el caso de Ecuador, por ejemplo. Hay otras que ya venían con esos síntomas en procesos más largos, pero esa es la lógica a la que estamos acostumbrados en América Latina, nunca ha sido distinta. En general yo creo que es un escenario, aislando el caso de China, es un escenario que se veía como perspectiva relativamente favorable en la región latinoamericana. Ahora, agregando la circunstancia actual y la posibilidad de que surjan nuevos escenarios sociales demandantes en la región y que algunos países responden a eso con visiones más populistas que otros, yo creo que podría haber un escenario de riesgo que empañe en algo, digamos, esta mejoría relativa que habíamos visto. Pero en general yo diría que va a ser neutro para Chile, o sea, no le va a generar una complicación ni tampoco un gran apoyo a su crecimiento. Independiente de lo que pasa en Argentina, que giró a la izquierda. Bueno, sí, pero Argentina gira a la izquierda y a la derecha cada cierto ciclo político. Sí. Entonces, claro, Argentina tiene un poco esa constante también y hemos aprendido a vivir con eso. De hecho,
solíamos ser mucho más dependientes de Argentina en términos comerciales, de inversión, en el pasado, y hoy día ya esa dependencia, pese a la cercanía cultural, histórica y geográfica que tenemos, ha disminuido muchísimo. George Lever, muchas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ojalá que nos vaya bien el término económico en el país, pues. Ojalá. Chao, buen día. Buen día.